Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido en este día tan importante, tan glorioso, tan poderoso y maravilloso que Dios nos ha otorgado? Quiero decirte que cada día pues es una oportunidad nueva que el Señor nos da a nuestras vidas. Debemos de estar agradecidos con Él porque Él es el que permite pues que nosotros podamos abrir nuestros ojos y poder contemplar un nuevo amanecer. Es una nueva oportunidad para poder hacer todo aquello que en lo que fallamos un día anterior podemos corregirlo y podamos hacer mejor, nuestras acciones puedan mejorar para honrar el nombre de Dios. Amén. Así que yo te doy la bienvenida aquí. Gracias por estar pendiente de la palabra de Dios. Gracias por estar pendiente por ver qué es lo que Dios tiene para tu vida. Yo te felicito, ¿verdad? Has encontrado el mejor camino y la mejor respuesta, que es buscar lo que Dios tiene para ti, lo que dice la Santa Palabra para tu vida. Así que te doy la bienvenida a este lugar. Y como siempre, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar para que sea Dios que tome control de lo que vamos a hacer aquí. ¿Te parece? Bien, vamos a orar. Bendito Señor, en este momento te damos las gracias porque una vez más estamos aquí por tu santa voluntad y es porque tú así lo quieres. Así que en este momento, Señor, vamos a compartir este mensaje que tú has puesto en nuestro corazón. Estamos estudiando nuestro Evangelio de Juan. Así que bendito Dios, gracias, te ruego, Padre mío, que seas tú bendigas a la persona que está ahorita ahí escuchando, aquel que está dispuesto a poder aprender un poco más de ti y que quiere llenar su corazón de tu palabra. Bendice a esa persona, Señor, y te ruego, Padre mío, que seas tú tomando el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno. Sé tú, Señor, obrando en nuestras vidas para que podamos tener esa mejor calidad de vida espiritual que tú realmente requieres. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Estamos llevando el estudio del Evangelio de Juan. Amén. Y decíamos, el día de ayer estamos hablando del ministerio público de Jesús, la primera parte, porque en realidad es algo extenso. Lo que nuestro Dios podemos leer en nuestra Biblia, que quizás en unas cuantas páginas podemos leerlo quizás en un día, ¿verdad? Lo que es el Evangelio en unas horas, en una hora tú puedes leer todo lo que es el Evangelio de Juan. En una hora tú lo puedes leer, pero lo que tú lees en una hora se llevó bastante tiempo, ¿verdad? En lo que es el ministerio de Jesús, realmente fueron 3 años, dice la Biblia, ¿verdad? Que fueron lo que él hizo. Pero esos 3 años fueron años bien agitados, ¿verdad? Fueron tantas cosas las que Dios hizo en ese momento. Entonces vamos a ver ahora la segunda parte, es algo larguito el contenido, vamos a tratar la manera de otorgarlo, si no pues lo vamos a dejar, ¿verdad? En una parte para el día de mañana, pero vamos a ir ya a empezar, vamos a empezar ya con lo que corresponde ahora. El ministerio público de Jesús en su segunda parte. Amén. El libro de Juan, vamos a leer el capítulo 6, versículo 40, así que ahí si tienes ya tu Biblia lista, ¿verdad? Busca ahí el libro de Juan capítulo 6, 40, y si no, pues anótalo, ¿verdad? En un papelito, y después tú lo buscas ya despacio ahí en tu casa, ¿verdad? Así que vamos a ver, o en el lugar, porque puede ser que quizás estés en tu trabajo, por eso digo esto, ¿verdad? Quizás estés en tu trabajo, quizás estés en un momento de descanso, ¿verdad? Y tú estás aprovechando de escuchar este mensaje, así que por eso lo digo, anótalo, ¿verdad? Y después lo busca ya cuando estés más tranquilo. Juan 6:40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Esto es lo que dijo Jesús ahí. Dice, esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Y quién envió a Jesús? Lo envió el Padre. Lo envió nuestro Jehová Dios. Él dice que lo envió. Entonces dice, esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, o sea, el que ve al Hijo y el que cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús traía palabras de vida eterna, ¿verdad? Jesús traía toda la respuesta para que aquella persona que estaba condenada pues pueda obtener, ¿verdad?, la salvación de su vida. Jesús vino y trajo esa palabra de vida, trajo esa palabra, ¿verdad?, de respuesta a tantas cosas que pasaban en ese momento, ¿verdad? Pero recordemos que hay muchas personas que no le creyeron, ¿verdad? Pero sin embargo, Él siguió con su ministerio, Él siguió otorgando esas palabras, Él siguió cumpliendo la voluntad de Dios. Y como está regido ahí, dice que Él viene a hacer la voluntad del Padre. Y vamos a ver en lo que es este día,
cómo es que él todo lo que hace está de acuerdo a lo que el Padre le va indicando que debe de hacer. Va regido a una voluntad perfecta que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces por eso ahí vamos a ir viendo esto. Esto no significa que podríamos decir, bueno, es el Hijo de Dios, vimos ayer que es Dios, ¿verdad? Es Dios. Es el Hijo de Dios, podía hacer cualquier cosa porque es el Hijo de Dios, puede tener la potestad, tiene la autoridad, tiene el poder para hacerlo, pero sin embargo él se limitó. Cuando tomó la condición de hombre, de humano, él se limitó en ese sentido a tomar decisiones por sí mismos, sino que él se sometió a las decisiones de su padre, a lo que el padre le iba diciendo o el padre le iba dirigiendo, él iba haciendo de acuerdo a su voluntad. Entonces vamos a ver acá y vamos a entrar en detalle aquí. Y es que lo primero que vamos a notar en los capítulos, vamos a ver de los capítulos del 5 al 9, ¿verdad? Del 5 al 9. Pero lo que podemos notar aquí de entrada en el capítulo 5 es que él viaja a Jerusalén, ¿verdad? Jesús viaja a Jerusalén. Y hay ciertos acontecimientos que podemos notar ahí que son más relevantes en el capítulo 5. Y el primero es que dice que Dios sana un paralítico en Bethsaida. En Betesda, perdón, en Betesda. Dios sana un paralítico en Betesda. Y dice aquí en el 5, 6, 9, ¿verdad? Él empieza acá haciendo un milagro, ¿verdad? En el capítulo 5, 6, 9 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y el Señor le respondió al enfermo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sano, y tomó su lecho y anduvo, dice, y era día de reposo aquel día. Vemos aquí cierto acontecimiento, y es que lo primero que Jesús vio fue a este paralítico. Llevaba mucho tiempo de estar ahí, ¿verdad? Con esa enfermedad. Pero lo que pasaba es que, él lo explicó ahí, cada vez que el agua se movía, o sea, lo que pasaba es que el ángel venía y movía el agua. Y la gente tenía que salir corriendo a meterse al agua para ser sanado. Y él, como ya era cojo, no se podía, era paralítico, como dice ahí, era paralítico, no se podía levantar, obviamente. Tenían que ayudarle para ir allá, a poderse introducir al agua y poder ser sano. Y él tenía ese problema, y eso es lo que él ponía de pretexto. Dice, es que cada vez que voy allá, ya otros están ahí y ya no puedo recibir el milagro. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? En primer lugar, ¿cuánto tiempo llevas tú con esa situación? ¿Cuánto tiempo llevas tú con esa enfermedad? ¿Cuánto tiempo llevas tú con esa circunstancia difícil que estás viviendo? ¿Cuánto tiempo llevas ya de tener ese problema con tu familiar? O esos papeles jurídicos o aquello que te atormenta. ¿Cuánto tiempo tienes ya de estar con esa circunstancia? Dios ahora te pregunta, ¿cuánto tiempo llevas ya? Porque muchas veces, lo podemos ver acá, él ponía de pretexto, es que no hay cuando yo voy allá ya otro ha llegado en mi lugar. Pero en ese momento él no está diciendo, pidiendo ayuda a los demás, porque no dice ahí que él está pidiendo ayuda a los demás. Y muchas veces nosotros nos creemos tan autosuficientes y no podemos pedir ayuda a quien lo necesitamos porque nos sentimos muchas veces orgullosos, ¿verdad? Y decimos, no, yo no le voy a pedir ayuda a ese, ¿verdad? Y tal vez necesitamos ayuda de los demás. Necesitamos ayuda de Dios principalmente. Y luego ayuda a las demás personas para poder resolver nuestros problemas. Nosotros debemos de hacer lo humanamente posible. En este caso le está diciendo, bueno, tiene que hacer lo humanamente posible. Incluso le dijo, toma tu lecho y anda. O sea, haz lo humanamente posible, ¿verdad? Haz lo que tú puedes hacer, porque a veces hay unas personas que dicen, se cruzan de brazos, no, hasta que Dios diga, hasta que Dios aquí, pero no hacen nada para que las cosas realmente surjan, ¿verdad? Cuando hay posibilidad de hacerlo, pues hay que hacerlo. Pero cuando no hay, cuando realmente tú ya intentaste todo y ya no se puede, entonces sí, tú puedes confiar en que Dios va a hacer algo, ¿verdad? Para que todo se solucione. Pero en este caso, incluso le dijo, toma tu lecho y anda, como quien dice, mira, hay cosas que puedes hacer,
personalmente, hay cosas que dependen de lo que tú haces, hay cosas que dependen de que tú des el primer paso para que se solucionen las cosas. Amén. Entonces no es que tienes que estar ahí esperando a que puedas llegar allá. Si tú estás en un estado de parálisis, tú no puedes venir, pero tienes que actuar de alguna manera para que esa parálisis se vaya. Amén. Entonces aquí Dios le está diciendo, bueno, dice Jesús, sí, toma tu lecho y anda. Dios lo sanó en este instante. Pero lo que nosotros podemos aprender acá es esto, que hay situaciones en las que sí podemos nosotros hacer y hay otras que no. Pero cuando podemos realizarlo, hay que venir y tomar nuestra propia acción para que las cosas puedan irse ejecutando como realmente queremos que sucedan y obtener una respuesta positiva, ¿verdad? De aquello que estamos esperando. Para Dios no hay nada imposible y no importa cuánto tiempo tú tengas de estar con esa situación. Para Dios no hay nada imposible. Tú puedes decir, ay, ya hay muchos años de esto, ya no tiene solución. Para Dios todo tiene solución. Dios es Dios de lo imposible. Dios se puede manifestar de cualquier manera a tu vida. Todo depende de que tú creas. Hablamos de la fe ayer, ¿verdad? Y todo depende de lo que tú puedas creer para que se haga realidad en tu vida. Amén. Entonces, ¿qué más podemos ver acá? Otro acontecimiento que sucedió ahí en Jerusalén es que Jesús hablaba acerca de la autoridad, y es lo que te decía al principio, que Dios no hacía nada sin que su Padre lo dirigiera. Y aquí lo vemos, dice acá en el 5:19, dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre. Fíjate bien lo que estamos diciendo aquí. Sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué vemos acá de importante? Jesús vino a dar un testimonio de lo que es el Padre. Pero también está diciendo aquí que el Hijo no puede hacer nada si no es lo que ve hacer al Padre. ¿Qué estás mostrándole a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando? ¿Cuál es el proceder que tú le estás enseñando a tus hijos? Porque dicen por ahí que la muestra de lo que el padre es lo que el hijo hace, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú vienes, o sea, lo que está diciendo aquí que hay un modelaje. Nosotros, los padres tenemos que ser un modelaje para nuestros hijos. Hay veces llegan a una etapa, sí, llegan a una época en que no se les puede decir nada, en que ellos pues no escuchan, ¿verdad? Consejos, sí, llega a esa etapa, ¿verdad? La etapa donde cuesta platicar con ellos. Pero ellos siempre ven, ellos siempre observan. Entonces, cuando tú ya no puedes venir y decir, bueno, con este niño ya no se puede ni hablar, ¿verdad? Todo niño llega a esa etapa. Cuando tú llegas en ese momento y dices, es que con este muchachito no se puede hablar o con esta niña no se puede hablar. Se le dicen las cosas y como que no es con ellos, ¿verdad? Siempre llegamos a ese nivel, siempre llegamos a ese punto con los jóvenes, con los adolescentes, que es la etapa donde ellos no quieren escuchar nada de lo que es de Dios, que ellos vienen y se enfocan en sus propios conceptos porque creen que ellos siempre tienen la razón, porque no aceptan los consejos que tú le das para preverle de algún peligro, porque ellos se creen que pueden realizar cualquier cosa. Amén. Y todos pasamos por esa época, todos pasamos por ahí. Y tus hijos, mis hijos no son la excepción. Todos pasamos por esa etapa. Pues cuando tú no puedes hablar, entonces modélales. Modélales que tú tienes que te vean leyendo la Biblia, que te vean compartiendo la palabra de Dios, que te vean haciendo el bien a tu prójimo, que te vean trabajando fuerte, duro para poder avanzar en la vida, que te vean esos buenos ejemplos que tú le puedes dar a tus hijos. Porque quiero decirte que dependiendo del ejemplo que tú le dejas a tus hijos, dependiendo del modelaje que tú le des, eso es lo que vas a ver en tus hijos. Si tú eres una persona que le agrada hacer cosas incorrectas, eso lo vas a ver en tus hijos y no te va a gustar verlo. No te va a gustar verlo. Porque hay personas que dicen, no, yo no quiero que mis hijos sean lo que yo fui. Yo he escuchado eso de personas fracasadas, personas que han andado en malos pasos, personas que andan en malos caminos, personas que no aprovecharon el consejo de sus padres cuando los tenían, personas que hacen cosas erradas, dicen después, yo no quiero que mis hijos sean así, yo quiero darles un buen futuro a mis hijos, yo quiero que mis hijos sean diferentes, no quiero que mis hijos pasen por el dolor y sufrimiento que yo he tenido que pasar. Porque no creas, hay personas que pueden estar acostumbradas a hacer algo incorrecto, pero en su interior ellos saben de que está malo y que no quieren hacer eso.
Tú puedes ver gente que hace cosas incorrectas, pero en su interior están anhelando salir de ahí. Gente que está encerrada en sus vicios, que quieren salir de ahí. Gente que está atormentada, que quiere salir de ahí. Y el enemigo no lo permite. Y se me viene a mí aquí una idea que quiero decírtelo, algo que Dios me trae ahorita en mi mente. Cuando yo andaba evangelizando, las veces que iba a evangelizar, porque esas son las únicas experiencias que te puedo decir, en cierta ocasión andaba yo evangelizando y se acercó una persona que andaba alcohólica, bien, había tomado. Pero se acercó, yo andaba con otro hermano, ¿verdad? Andamos predicando el evangelio. Y se nos acercó y dice, mire, oren por mí, pero él llorando. Oren por mí porque yo no quiero vivir esto, yo quiero salir de este alcoholismo, ya no quiero beber. Pero él andaba hasta sucio, ¿verdad? Ya no quiero beber, oren por mí, por favor, oren por mí. Y nosotros, el hermano le dice, mire, sí, pero tiene que recibir a Jesús, tiene que aceptar en su corazón. Y ya cuando empezamos a orar y cuando tenía que decir el Señor Jesús, cuando tenía que decir el nombre de Jesús, él no lo quería decir. Y le decíamos, diga Señor Jesús, no lo quería decir. Porque pasa que cuando una persona está influenciada por el demonio, no quiere decir Jesús. Porque es el nombre sobre todo el nombre, dijimos ayer, ¿verdad? Es el nombre sobre todo el nombre y no quería decir Jesús. Pues ahí podemos ver esa situación. Que el enemigo tiene atadas a muchas personas que no les permiten ser libres, pero ellos están en su adentro, están en su agonía, que quieren salir de la dificultad. Entonces, pero cuando tú reacciones y vienes y das oportunidad a Dios que te libere y que te sane, pues tu vida cambia. Entonces, lo que estamos tratando aquí, que hay personas que saben que hay una vida tan difícil, una vida tan incorrecta, una vida tan pesada de pecado que está mal y que tú no la quieres para tus hijos. Entonces es el momento de dar esas buenas modelaje, esos buenos ejemplos. De decir, yo no quiero lo que yo viví o que te obligaron a vivir, no lo quieres para tus hijos. Entonces es momento de cambiar. Porque aquí estamos viendo que Jesús, él hacía lo que el Padre le dijo que tenía que hacer. Porque él dice, sí, has visto a mí, has visto al Padre, porque él hacía todo lo que el Padre, todo lo que Jehová Dios le decía. Él fue a modelar lo que es Dios. Amén. Por eso decía él, has visto a mí, has visto al Padre. Amén. Entonces vamos a ver más qué pasó ahí. Dice ahí. Dice que se atestiguan de Cristo, dice aquí. Entonces, Jesús dice, escudriñar las Escrituras. Él dice primero que él viene a modelar lo que es Dios, ¿verdad? Pero también aquí dice que hay otra oportunidad de cómo conocer a Dios. No solamente a través del modelaje de que él vino a hacer, sino que también, ¿verdad?, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esto está aquí en el 5:39, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, no me crees por lo que hago, no me crees por lo que ves, no crees por lo que yo digo, no crees por las señales, no crees por lo que... entonces lee las Escrituras. Lee las Escrituras porque ahí dicen las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Lee las Escrituras porque ahí dice quién soy yo. Porque en el momento que él lo dijo, tal vez no se habían escrito los 4 evangelios, pero Isaías, todos los profetas mayores, todos los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, ahí ya estaban hablando acerca de la venida de Jesús. Ellos estaban dando testimonio de lo que era que iba a venir el Mesías, iba a venir el Maestro. Incluso ellos estaban esperando a Jesús, pero como no lo vieron que llegó de la manera que ellos lo esperaban, por eso no creyeron en él. Pero ahí, en el Antiguo Testamento ya estaba ya manifestado, ¿verdad?, de que Jesús iba a venir. Entonces, por eso dice él, lean las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad?, para darse a conocer. Todo eso en el capítulo 5. Luego nos pasamos al capítulo 6 y vemos estos acontecimientos, y es que lo primero que podemos ver ahí relevante, es que Jesús viene y alimenta a 5,000 personas. ¿Te das cuenta? 5,000 personas. Y bueno, ¿y qué harías tú con esa gran dimensión de personas? ¿Y por qué sucedió eso? ¿Por qué aconteció eso? ¿Por qué es que Jesús tuvo que alimentar a esas personas? Bueno, él andaba predicando el evangelio, él andaba ahí compartiendo el mensaje, y en eso viene y esa gente, esa multitud andaba detrás de él, no se querían ir, incluso dijo Jesús, miren, apartémonos, ¿verdad?, para poder descansar,
porque Jesús sabía que era necesario descansar. Apartémonos para poder descansar, pero esa multitud no se iba, no se retiraba de Jesús, porque querían escuchar más de lo que Jesús tenía que contarles, que decirles, que narrarles. Pues en esa ocasión dice ahí, bueno, no podemos a esta gente dejarlas ahí, había llegado la hora de la comida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hay aquí? Decía Jesús, ¿qué es lo que le vamos a dar de comer? Y la palabra de Dios tú la puedes leer, dice que habían 2 pececitos y 5 panes. Pues Dios tomó eso para poderlos multiplicar y darles de comer a estas personas. Pero algo muy importante que yo quiero notar aquí es que el primero le dijo, recuéstense. Le dijo, recuéstense. Antes de darles de comer, le dijo, recuéstense. Significa que cuando tú y yo estamos descansados, cuando tú y yo estamos relajados, podemos comprender mejor todo aquello que podemos asimilar mejor todo conocimiento. Es por eso que cuando tú te acabas de levantar, cuando tú el momento para poder comprender la palabra de Dios es en la mañana, cuando tú te acabas de levantar, porque tu mente está descansada, tú estás relajado, tú estás tranquilo. Entonces tú puedes leer y puedes comprender mejor. Es por eso que Dios siempre ocupa el momento de la madrugada para podernos hablar. Porque nuestra mente está descansada, ¿verdad? Nuestra mente ya está lista para poder recibir el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es que Dios siempre habla en la madrugada. Y el mejor momento para poder adquirir conocimiento es cuando tu mente está descansada. Puedes asimilar mejor lo que estás aprendiendo. Y Dios les estaba enseñando en ese momento. Él estaba ahí compartiendo su mensaje, le estaba enseñando las parábolas, estaba mostrándoles a ellos lo que significa el reino de los cielos, ¿verdad? Y por eso le dijo, recuéstense, ¿verdad? Y después viene y hace el milagro, ¿verdad? De poder incrementar esa alimentación. Este es un aprendizaje también, porque le demostró el poder sobrenatural que él tiene, de poder venir y multiplicar la alimentación para entregarle a todas esas 5,000 personas. Dios ahora puede multiplicar aquello que tú tienes en escasez en tu casa para darle alimento a tus hijos, para darle alimento a la persona que tienes en tu casa. Tal vez tú tienes poquito, pero tú dices, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Esto no alcanza. Pero Dios puede manifestarte y multiplicar lo que tú tienes en casa para que tu familia pueda venir, ¿verdad? Y satisfacer su necesidad de alimentación. Entonces Dios hace eso y podemos ver cómo hace el milagro acá nuestro Señor. ¿Qué otra cosa vemos que hace? Dice Jesús que anda sobre el mar. Aquí podemos ver estos acontecimientos sobrenaturales y podemos notar que en estos capítulos hay bastantes acontecimientos sobrenaturales. Empezamos con el paralítico, ¿verdad? Ahora vemos que multiplica los alimentos y ahora estamos viendo que Jesús camina sobre el mar. Y eso está en el 6:19, dice. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Y más él le dijo, yo soy, no temáis. Y vamos a hablar del temor aquí. Dice que vieron a Jesús caminando sobre el mar. Pero en otra situación o en otro evangelio dice que tuvieron miedo y dijeron un fantasma. O sea, le dijeron, ¿qué? Un fantasma. Eso fue lo que se les ocurrió a ellos. Un fantasma. Creían que Jesús era un fantasma que venía caminando sobre el mar. Y él le dice, no temáis, soy yo. ¿Y qué nos muestra esto? La condición interna de cada uno de nosotros. Cómo vemos la situación. Muchas veces nosotros mismos nos hacemos nuestras propias ideas de algo que no es así. De algo que no es y nos hacemos nuestras propias ideas y nos complicamos la existencia y tomamos decisiones acerca de las ideas erradas que muchas veces podemos tener porque vemos las cosas como no es una realidad. Aleluya. Vemos las cosas como es nuestra condición, vemos las cosas, entendemos cómo está nuestro corazón, entendemos las cosas como están nuestros pensamientos, así entendemos las cosas y no como realmente son. Porque allá en otro evangelio dice, un fantasma, estaban viendo a Jesús como un fantasma. ¿Y acaso que no lo conocían ellos? Porque yo te puedo decir una cosa y tú vas a estar muy de acuerdo conmigo. Cuando tú conoces a una persona, tú puedes ver la sombra de esa persona, la silueta de esa persona de lejos y tú sabes que es esa persona que tú conoces. Ellos habían estado ya mucho tiempo con Jesús, ¿acaso no lo conocían? Para poder decir, no, ese que viene ahí se parece a Jesús.
¿Acaso no podían decir eso? Lo que pasa es que ahí estaba reflejando la condición de ellos porque tuvieron miedo. Estaba reflejando la condición que estaban ellos en su interior, en su corazón, la forma de cómo ven las cosas. Y eso es lo que nos da a nosotros la enseñanza. ¿Cómo vemos las cosas? ¿Cómo tú ves? ¿Qué interpretación nos da? Es cosa de perspectiva, ¿verdad? Por eso decimos, tú ves esto de una manera, pero yo veo esto de otra manera, ¿verdad? Por ejemplo, este vaso, y siempre hemos sacado este ejemplo, ¿verdad? Y aquí yo ya le tomé un poquito de agua. Alguien puede decir, yo le puse, mire, ¿usted cómo ve esta agua? Ah, yo veo que esta agua ya disminuyó el nivel de agua, ¿verdad? Ya le disminuyó. Y otro puede decir, no, a ese vaso le falta para que esté lleno de agua. Depende de perspectiva. Y así somos nosotros. Nosotros vemos todo lo que podemos tener en nuestro entorno y lo entendemos de acuerdo a cómo está nuestro corazón. Y nos complicamos a veces, porque a veces lo que se está mostrando no es lo que se quiere decir, ¿verdad? No es lo que se quiere decir, pero nosotros ya lo moldeamos a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia creencia y nos complicamos la vida. Entonces aquí dice, no temáis, soy yo, ¿verdad? Porque ahí él aclaró la situación y vemos a Jesús caminando sobre las aguas y también esto le podemos tomar otra enseñanza y es que no hay problema que nos pueda detener. Nosotros tenemos la capacidad de caminar sobre las aguas cuando nosotros confiamos en un Dios todopoderoso y dejamos todas nuestras cargas en sus manos cuando nosotros ya no podemos más. Le decimos, Señor, toma esta carga porque yo no puedo caminar con ella. Y cuando tú vienes y pones tu confianza en Dios, caminas por fe, entonces estás caminando sobre las aguas como Él lo hizo. Amén. ¿Qué más podemos ver acá? Y es que dice Él que Él es el pan de vida. En el 6:35 dice que Él es el pan de vida. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Les dice eso, ¿por qué? Porque Él es el Logos, Él es la palabra, Él es el pan de vida, Él es cuando tú te sacias de su palabra, tú ya no tienes hambre, ¿verdad? Cuando tú tienes hambre y se te presenta un buen plato de comida, tú comes, te satisface, te sustentas y tú ya no andas buscando más, ya no tienes sed, ya no tienes hambre, ya no tienes sed. Significa ya no andas buscando más porque está sustento. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, que es el pan de vida, nos sustenta, nos alimenta, que tal grado que no tenemos, nos sustenta que no tenemos que andar buscando más porque la palabra de Dios es suficiente. Nos da la respuesta que necesitamos, nos da la dirección que necesitamos, nos da la orientación que necesitamos, nos da la respuesta que necesitamos, ¿verdad? Nos ayuda en el problema que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, por eso dice ahí, esa es la palabra de vida, es Jesús el pan de vida, porque Él es el Logos, Él es la palabra, Él es el pan de vida que nos alimenta, que nos sustenta y que no nos permite que nosotros vayamos a fallar, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos en cuenta su palabra. Además, también Él dice que sus palabras son vida eterna, que Él es la vida eterna, sus palabras son para vida eterna. Y esto está aquí en el 6:63. 6:63 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Imagínate cómo dice aquí, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Hay dos palabritas que se aquí, son espíritu y son verdad, las palabras que yo he hablado. ¿Por qué en ese momento no lo entendían? ¿Por qué en ese momento le criticaban? ¿Por qué en ese momento a él lo rechazaban? Porque no entendían lo que él estaba haciendo, no entendían su palabra, no entendían su forma de cómo explicar, no entendían él. Y claro, Dios en ese momento yo creo que nadie se podía confundir. Cuando él tomaba ejemplos de su entorno, como el ejemplo del sembrador, ¿verdad? Cuando él venía y decía de la semilla que caía sobre la piedra, sobre los cardos, sobre los espinos y aquel que caía sobre el camino. O sea, era algo tan sencillo porque era algo que ellos vivían, era algo que ellos conocían. Dios siempre les hablaba de acuerdo a lo que ellos podían entender, así como lo hace hoy en día. Dios nos habla de acuerdo a lo que nosotros podemos entender. Dios no te va a hablar en un idioma que tú no entiendes. Dios te va a hablar en el idioma que tú puedes entender. Entonces aquí podemos decir, ¿por qué no lo entendían?
Porque ellos andaban en la carne. Ellos querían entender con la carne, querían darle lógica a lo que Jesús estaba mostrando. Querían darle lógica a esos milagros que Jesús estaba mostrando. Querían entenderlo lógicamente. Y la palabra de Dios dice que lo espiritual hay que entenderse espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo que es de la carne a lo que es de la carne. Entonces por eso dice aquí, lo que es de la carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque no trae beneficio, te puede satisfacer en un momento aquí, pero no sirve para la vida eterna. Tú necesitas trabajar y necesitas tu salario para poder vivir acá en este mundo. Pero una vez las personas salen de este mundo, ya no necesita el trabajo, ya no necesita el salario, porque ha pasado para otro mundo, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, que lo carnal de nada aprovecha, porque se está refiriendo a lo que es el espíritu, a lo que es lo espiritual. Eso sí es eterno. Que tú vengas y le hables a otro de la palabra de Dios, eso sí trae beneficio. ¿Por qué? Porque tú te estás avanzando en el servicio a Dios y estás llevando a otra persona a que también conozca a Jesús, y todos nosotros vamos a estar en la eternidad. Entonces eso sí aprovecha, lo que es eterno, lo que va a servir para la eternidad. Lo que es de la carne, no, porque eso aquí queda. Todo lo que tú puedas obtener, todo lo que tú puedas recibir, todas las bendiciones que tú puedas recibir, eso queda aquí. Pero una palabra de vida, una palabra de verdad, una palabra de espíritu, esa siempre va a ser para la eternidad. Dice que sus palabras son espíritu y son verdad, porque Él es la verdad, y la verdad lo que hace es que te guía, la verdad es que te confronta, la verdad es que viene y te muestra el camino correcto. Amén. Entonces por eso Él te ayuda para poder venir y avanzar hacia la vida eterna. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver los capítulos 7 y 8. Vamos avanzando hacia algo rápido. Capítulos 7 y 8. Y nos encontramos ahí primeramente con la fiesta de los tabernáculos. ¿Verdad? La fiesta de los tabernáculos. Dice ahí que Jesús se atreve a asistir a la fiesta de los tabernáculos. Pero vamos a ver ahí una situación que a mí me pone a pensar también. Y es esta. Ahí en el 7, 8 y 10. Ahí en el 7, 8 y 10 dice: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Amén. Porque mi tiempo aún no se ha cumplido, dice, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. O sea, iba de escondida, ¿verdad? Iba ahí escondiéndose de los demás. Ahora, ¿a qué se parece esto? ¿Te recuerdas cuando él estaba allá, que convirtió el agua en vino? Que le dijo a María: mira, mujer, ¿qué tienes conmigo? Que todavía no ha llegado mi hora. Pero él estaba ahí. Él podía cumplir el milagro. Él tenía poder para hacerlo. Pero le dijo: todavía no ha llegado mi hora. Y vemos esto similar aquí. Suban ustedes a la fiesta porque todavía no ha llegado mi tiempo. ¿Por qué dice Jesús eso? ¿Sabes a qué me da la idea esto? Esto lo dice porque él seguía los pasos y el momento que estaban ya estipulados por el Padre. ¿Te acuerdas que te dije al principio? Que él hacía y se regía como lo que el Padre decía. Por eso decía que él daba testimonio del Padre, porque él no hacía nada por su propia cuenta. Él hacía las cosas que el Padre le había dicho. El plan perfecto era del Padre, no era de él. Aleluya. El plan perfecto de rescate del mundo era del Padre, no era de Jesús. El Padre había hecho ese plan y Jesús vino a cumplirlo. ¿Ok? Por eso Jesús hacía lo que el Padre le dijo. Y por eso dice aquí: suban ustedes porque todavía no ha llegado mi momento. Pero después dice que se fue de encubierto, va, como aquellos muchachitos que vienen y se van de escondidas del Padre a hacer cosas, ¿verdad? Que ya saben que no tienen que hacer. Amén. Que ya saben que no tienen que hacer. Y se van de escondidas a hacer las cosas. Así hizo Jesús aquí. Se fue de encubierto. Se fue de encubierto a la fiesta, ¿verdad? Donde todavía no era su hora, pero se fue de encubierto a la fiesta. Ahora, ¿qué nos enseña esto? A ser obedientes,
a ser obedientes en lo que Dios dice acerca de nosotros, a ser obedientes en las instrucciones que Dios otorga a través de su palabra, a ser obedientes en que cuando Dios nos dice algo en ese momento tenemos que hacerlo. Esa es la obediencia, es en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Porque en el nuestro todo falla, pero en el tiempo de Dios todo es perfecto. En el tiempo de Dios todo funciona. Tú puedes decir, bueno, ¿y por qué no recibimos esto? ¿Y por qué no pasa esto? ¿Y por qué no resulta esto? Porque estamos esperando que el tiempo de Dios sea perfecto. Dios ordena todas las cosas, Él es un Dios de orden. Y Dios va poniendo todas las piezas en su lugar como debe de ser para que todo funcione bien. Por eso es mejor esperar el tiempo de Dios en todo lo que se nos requiere en nuestra vida. Para que no tengamos que lamentarnos. Hay que esperar que todo sea conforme a la voluntad de Dios y en su tiempo. Amén. Ahora, ¿qué más vemos acá? Dice que dio una instrucción. Jesús dio una instrucción ahí en el 7:18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Fíjate bien. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Otra vez recalcando, es que Jesús no llegó a cumplir su propia voluntad. Jesús llegó a cumplir la voluntad del plan perfecto del Padre. Por eso dice ahí, el que habla de su propia cuenta, su propia gloria busca. Jesús no fue a decir las palabras que salían de él. Llegó a mencionar el evangelio o las palabras que procedían del Padre. Amén. Por eso decía esto. Y el que dice, pero el que busca la gloria del que lo envió, por eso él decía, ¿has visto a mí? ¿Has visto al Padre? ¿Por qué? Porque el que tenía que ser glorificado era el Padre, no él. ¿Verdad? Tenía que ser glorificado el Padre. Entonces el que busca, dice, la gloria del que me envió, ese dice ahí, que es verdadero y no hay en él injusticia. Porque Dios es justo. ¿Ves la naturaleza de la situación? Dios es justo, por eso Jesús venía a declarar la justicia. Porque venía a decir las palabras del Padre, no sus propias palabras. ¿Y cuántas personas hay aquí que reciben las misericordias de Dios y reciben esa oportunidad de Dios y dicen, por mí fue? No, fui yo el que califiqué para el trabajo. No, es que yo tengo ese trabajo por mis propias fuerzas. No, es que yo tengo ese trabajo porque yo soy inteligente. No, pero ¿quién te dio esa inteligencia? ¿Quién te dio la oportunidad de trabajar? ¿Quién te mantiene con vida para que trabajes? ¿Verdad? Y esto es por decir un ejemplo de tantas cosas que podemos decir. Hay que darle las gracias a Dios por nuestra vida, hay que darle las gracias a Dios porque tenemos nuestros ojos para poder ver, ¿verdad? Hay que darle gracias a Dios por todos los beneficios que aún gozamos. Hay personas que no tienen esos beneficios, pero aún así le dan gloria a Dios, imagínate. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos permite en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, así es que hay que darle esa gloria a Dios y entender que sin Él no somos nada, que lo necesitamos a Él para todas las cosas que podamos hacer para obtener ese buen resultado. ¿Qué más pasó acá? Dice que Jesús declara a Dios, que declara ríos de agua viva. Jesús declara ríos de agua viva, dice allá en 7:39-39. En el capítulo 7, vamos al capítulo 7. 7:37-39 dice, en el último y gran día de la fiesta, o sea, Jesús estuvo en esa fiesta, dice, en el último y la gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba aquí diciendo, anunciando lo que iba a pasar en el momento que Él se fuera. Recordemos que Él anunció su muerte en un momento determinado y Él dijo, yo me tengo que ir, pero el que viene después de mí, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, es el que va a permanecer con ustedes, ¿verdad? Y entonces dice ahí, Él es el que les va a llenar, ¿verdad? Del río del Espíritu, ¿verdad? Y eso lo estaba anunciando, porque ese no van a quedar solos, sino que va a quedar el Espíritu Santo, que es el que va a llenar su fuente, ¿verdad? Espiritual,
Hablamos ayer de la fuente, que es la palabra de Dios que viene y te otorga, ¿verdad? Lo que es la palabra para poder compartir con otros. Pero aquí está hablando de ríos de agua viva, está hablando de ríos, permaneces, das vida, das aquello, ¿verdad? Esas palabras es lo mismo. Es lo mismo que das palabras de aliento, palabras de vida a las personas que lo necesitan. Pero ¿cuándo es eso? Cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque Él es el que nos da la capacidad de discernir. Él es la capacidad, nos da la capacidad de entender. Él es el que produce dentro de nosotros lo espiritual para venir y compartir con el que lo necesita. Entonces, Dios Jesús estaba aquí anunciando eso. Y nos vamos al capítulo 8 y vemos un gran cambio aquí. Después de todo esto que hemos visto, de los milagros y de todo esto que Dios viene y dice de que Él viene a declarar justicia, ¿verdad? Vemos un cambio acá en el capítulo 8 y nos encontramos que Dios viene con y se encuentra con una acusación que le hacen a una mujer, ¿verdad? Dice aquí: una injusticia que le hacen a una mujer adúltera, sorprendan a una mujer que está en adulterio. Ahí en el capítulo 8:7 dice: y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vinieron y dijeron: mira, maestro, hemos encontrado a esta mujer en adulterio, ¿verdad? Y se la trajeron a Jesús para ver qué Jesús hacía. Porque ahí no creas que solamente era que exponer a la mujer, no. Querían saber qué iba a hacer Jesús con eso. Porque Jesús ya había hablado de justicia. Entonces quería saber qué iba a hacer Jesús con eso, ¿verdad? Porque yo creo que estaban más interesados en saber qué era lo que Jesús iba a hacer que lo que la mujer había hecho. Porque se las trajeron a Jesús, ¿verdad? Entonces dicen: esta mujer la hemos encontrado en adulterio, pero como explican alguien por ahí, ¿y a dónde estaba el hombre? ¿Verdad? ¿Por qué le llevaron solo a la mujer? Si para haber adulterio tiene que haber la pareja. ¿Y el hombre dónde estaba? Solo a la mujer la llevaron. Entonces solamente querían saber qué es lo que hacía Jesús. Y Jesús, ¿verdad? Como es sabio, Jesús es la sabiduría, viene y dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y sabes por qué todos se fueron? Porque ahí tú vas a leer eso. Desaparecieron todos. ¿Por qué todos se fueron? Porque todos estaban llenos de pecado, no había nadie que fuera santo, no había nadie que estuviera exento de pecar. Todos habían pecado en diferentes áreas, pero todos estaban llenos de pecado. No tenían la autoridad para juzgar a esa persona. Estaban llenos de pecado y por eso desaparecieron. Y cuando Jesús vino, dice que se puso a escribir ahí en el suelo, ¿verdad? Y cuando él volteó a ver y le dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusan? ¿A dónde están los que te acusan, mujer? Porque todos eran llenos de pecado. Y así es lo que pasa con nosotros. Muchas veces nosotros andamos señalando para afuera, andamos diciendo aquella persona, el error de aquella persona, pero no nos vemos que nosotros tal vez a veces hacemos cosas peores. Y eso es lo que nos invita a esta porción bíblica, a no juzgar al otro por lo que hace, a no juzgar los errores del otro. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores, todos tenemos debilidades y todos estamos supuestos a caer en una de ellas en cualquier momento. Porque somos débiles, tenemos limitaciones, somos humanos, no somos perfectos. No somos máquinas programadas, ¿verdad? Somos personas que podemos decidir, pero también estamos expuestos a poder caer en algún error. Y esto es lo que Jesús estaba mostrando aquí. Porque esas personas estaban acusando a esa mujer, pero ellos eran peores. Y entonces le dice: ¿y a dónde están los que te acusan, mujer? Y cuando vieron que no había nada, le dijo: vete que yo no te condeno, vete y vete en paz. Vete en paz porque yo no te condeno. Jesús mismo le dijo eso: vete en paz que yo no te condeno. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. ¿Cometió el error? Sí. La perdonó, pero le dijo: vete en paz y ya no cometas más el pecado. Amén. Entonces eso es lo que Dios nos dice ahora a nosotros. Él nos perdona de todo pecado. Cuando tú vienes y has reconocido que has tenido un error, tú puedes venir a Jesús y decirle: Señor, perdóname por lo que he estado haciendo, perdóname por esa injusticia, perdóname porque tú no te lo merecías, perdóname, Señor, porque yo sé que tú eres, tú, Señor, eres el que nos sostiene. Señor, perdónanos por las acciones que hemos hecho. Y cuando tú reaccionas de esa manera y dices: Señor, te he faltado, te he fallado, perdóname, entonces Dios viene, te perdona y te da otra oportunidad, porque Él es un Dios de oportunidades. Eso sí, no lo vuelvas a cometer.
¿Por qué? Porque eso significa que que estás arrepentido. Una persona que está arrepentida genuinamente no vuelve a hacer lo mismo. Alguien que tiene un arrepentimiento genuino no vuelve a hacer aquello por lo que está pidiendo perdón. No lo vuelve a hacer. Amén. Entonces ahí vemos cómo Dios obra en esa situación. Después cambia de idea en el 8:12, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo. ¿Por qué hace una luz? Hemos dicho otras veces, la luz alumbra, la luz te guía, la luz viene y muestra el camino, la luz muestra lo que está en oculto, ¿verdad? La luz, eso es lo que hace. Entonces él dice: yo soy la luz del mundo. Cuando tú te encuentras a la luz, a veces la luz, como he dicho otras veces, no tiene que decir nada. Porque cuando tú enciendes la lámpara en tu casa, inmediatamente tú ves todos tus muebles y tú ves lo que está mal colocado, tú ves lo que está sucio, tú ves todo, ¿verdad? Y así mismo somos nosotros. Cuando nos encontramos enfrente de Jesús, Él no nos dice nada. Nosotros mismos somos los que venimos y detectamos el error en que estamos, detectamos nuestro pecado, como fue allá con Simón Pedro en la pesca, ¿verdad? Dice que cuando vio la inmensidad de los peces, él lo que hizo fue que se humilló ante Dios, porque reconoció su error, se encontró enfrente de la luz, enfrente de Jesús, que es que sin necesidad de hablar, te muestra el pecado, te muestra aquella condición en la que te encuentras, y por eso viene el arrepentimiento. Por eso tú sientes en tu corazón aquella situación de que aquella gongoja, que no puedes más. ¿Por qué? Porque Jesús te está confrontando y te está diciendo que debes de dejar este mal camino, y te está diciendo que te debes dejar esos malos pasos. ¿Por qué? Porque aunque no te diga nada, pero como Él es la luz, Él te está alumbrando el error en el que estás. Amén. Y te invita a cambiar. Por eso dice ahí: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, porque Él es la luz. No va a andar en tinieblas porque Él es el que le guía, ¿verdad? No andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida, ¿ves? Tendrá la luz de la vida. Podrá vivir bien, confiadamente, sin preocuparse, sin venir y fallar y caer y resbalar. ¿Por qué? Porque tiene los pasos y el camino correcto para dar los pasos exactos. ¿Qué más dice ahí? Dice que Él es la verdad. Él viene y dice: yo soy la luz, pero también dice que Él es la verdad. Ahí en el 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué sucede cuando conocemos la verdad? Mientras estamos ahí, que no conocemos las cosas, andamos en confusión, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos como qué paso dar, si lo hacemos de nuestra propia cuenta. No sabemos qué paso dar porque no entendemos las circunstancias. Cuando nos dirigimos por Dios es algo distinto, porque Él viene y te va dirigiendo. Si tú eres una persona que estás acostumbrado a que Dios sea el que te oriente en todas las circunstancias, pues vas dando pasos certeros aunque no lo entiendas las cosas. Pero aquí dice que cuando conocemos la verdad nos hace libres. Cuando tú conoces que hubo alguien que se ofreció en la cruz por ti para salvarte, eso te hace libre de pecado. Cuando tú conoces algo que está afectando en el mundo así natural, hablando ya en lo que vivimos diariamente, cuando tú te das cuenta de una verdad, ya tus ojos son abiertos, ya no vives engañado, entonces puedes tomar soluciones, puedes tomar decisiones, entonces puedes venir y marcar pasos certeros porque ya tienes el control de la situación y sabes que lo que ha pasado tal vez sea un engaño, ¿verdad? Y entonces cuando tú ya te enteras de la verdad, tú ya eres libre de esa situación, de ese tormento, de esa situación del engaño, de esa situación de la falsedad. Y aquí nos dice que Él es la verdad. Cuando tú vienes a Jesús, tú encuentras toda la verdad, y eso significa que el engaño del pecado, del engaño del diablo para mantenerte atado, termina cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces qué es lo que Dios dice en su santa palabra. Cuando tú dices, tú te encuentras qué es lo que a Dios le desagrada, tú ya no eres atado con aquello que a Dios le desagrada, porque tú te das cuenta que eso es un error y que eso es un pecado y que afecta a tu vida espiritual y que a Dios le desagrada. Pero entonces tú ya no lo cometes, tú ya no lo haces, porque te das cuenta que ese es un pecado. Pero mientras lo ignoras, tú vives pecando, y para ti es lo más normal de la vida, porque no sabías que eso era desagradable ante Dios. Cualquier acción que sea que venga en contra de la voluntad de Dios, mientras tú no lo conoces, tú lo practicas con toda naturalidad porque tú crees que estás haciendo lo correcto.
Pero cuando tú te das cuenta que que eso es desagradable ante Dios, tú ya no lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que estás fallando a Dios. Amén. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. ¿Qué más dice ahí? Describe al diablo. O sea, no solamente dice, yo soy la luz, yo soy la verdad, sino que te describe cómo es el diablo para que no caigas en el error. Dice ahí que cuando le quitas las máscaras a Satanás ya no caes en el error, porque ya lo conoces. Dice aquí, el 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Dice homicida, o sea, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. El diablo le conviene tenerte engañado. El diablo le conviene tenerte engañado, hablando falsedades. El diablo, ¿verdad? Al diablo le conviene eso. ¿Verdad? Al diablo le conviene tenerte engañado, ¿verdad? Entonces dice ahí que es padre de toda mentira. El diablo es padre de toda mentira. El diablo es un falso. De lo suyo habla para tener su propio beneficio. De lo suyo habla para tener su propio beneficio en todo lo que hace. Es mentiroso. Es engañador. ¿Verdad? Aquí lo dice. Dice. Y que es homicida. ¿Por qué es homicida? Porque hasta con la propia mentira mata a la gente. Con la calumnia, con el chambre, con algo que no es cierto, mata a la gente. Con las palabras, con aquella situación de levantar calumnias, mata a la gente. Es un mentiroso porque de eso está hablando aquí. Te está diciendo que te está hablando de una característica de muchas que tiene Satanás y esta es la mentira. Y él es el padre de toda mentira y él es homicida porque con la mentira mata propósitos, mata personas, mata oportunidades en las personas con una mentira, con un chambre, con un rumor, con una calumnia que tú puedas creer de algo incorrecto, de algo que es falso, tú puedes matarle la oportunidad a otra persona. Es homicida y es padre de toda mentira. Cuando tú estás advertido de cómo procede Satanás, tú ya no caes en sus juegos. Cuando tú eres advertido cómo es Satanás, tú ya no caes en lo que él hace, porque ya lo desenmascaraste. Entonces tú ya no te engañas, porque cuando ya desenmascaraste al diablo, a ti ya no te engaña. Máximo cuando conoces la verdad, tú ya no caes en sus juegos. Amén. Y ya casi terminando, mira que gracias a Dios que ya casi vamos ya. Nos cubrimos aquí con el tiempo. Viene, dice aquí, Jesús sana a un ciego de nacimiento ya en el capítulo 9. Este ya es el último capítulo que vamos a ver ahora. Capítulo 9 dice ahí que Dios sana a un ciego y continuamos con lo que es el acontecimiento sobrenatural de Dios. Dice que era un hombre de ceguera de nacimiento y lo vemos allá en el 9, 6 y 7. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo todo con la saliva y untó con él todos los ojos del ciego, los dos ojos del ciego, y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Había un ciego de nacimiento, dice aquí, no podía ver, no podía distinguir nada. Jesús lo que hizo, Jesús tiene muchas estrategias para sanar ciegos. Tú puedes ver ahí como él ha hecho con diferentes ciegos que encontró. A todos los ciegos fue diferente la estrategia que ocupó. En esta ocasión a este ciego, Dios dice que escupió en la tierra, ¿verdad? Y trajo la escupida con el lodo y lo puso en los ojos del ciego para que pudiera ver y lo mandó al estanque a lavarse, para que pudiera ver con sus ojos la realidad, para que pudiera ver con sus ojos lo que estaba aconteciendo. Amén. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en esas circunstancias de no entender nada? ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en circunstancias de que tenemos la provisión cerca y no la podemos ver? Tenemos la bendición de Dios, la que Dios nos ha otorgado y muchas veces nos encontramos ciegos. Estamos ciegos viendo otra cosa que no es lo que Dios nos ofreció. Y cuando Dios dice, esto es lo que quiero para ti,
Y estamos ciegos viendo para otro lado. Y estamos ciegos viendo, porque el enemigo le conviene mantenernos ciegos. Amén. Entonces, pero aquí dice, ¿verdad? Que Dios vino y le limpió, lo sanó. Incluso de la ceguera espiritual nos habla allá en el 9:41. Dice así, nos habla de la ceguera espiritual y dice, Jesús le respondió, si fueres ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Pero él está hablando de la ceguera espiritual. Cuando tú eres ciego espiritualmente, tú vives pecando. ¿Por qué? Porque no comprendes lo que Dios dice, no comprendes lo que Dios muestra, no comprendes lo que Dios establece, no tienes esa visión clara de lo que es Dios en tu vida y por eso vives pecando. Pero cuando tú tienes ya esa visión clara de lo que Dios establece, de lo que Dios quiere, de lo que Dios ha planeado para tu vida, entonces tú vienes y solo ves al punto correcto, que es lo que Dios prometió para ti. Amén. No nos podemos equivocar cuando es Dios dirigiéndonos todo, cuando es Dios dirigiéndonos a la vista de lo que nos ha entregado, de lo que nos ha otorgado, de lo que Dios dice que nos pertenece. No podemos equivocarnos y poner nuestra vista en otra parte, sino en lo que Dios ha prometido. Entonces, por eso te digo en este momento, qué importante es esto de evitar la ceguera espiritual. ¿Qué pasa con una persona ciega? Tiene que ser dirigido por otro, ¿verdad? ¿Qué pasa por una persona ciega? No puede ver los colores, no puede ver nada, no puede orientarse. Tiene que buscar estrategias específicas para poder guiarse en el camino, para poder orientarse. Eso es lo que pasa con una persona ciega espiritual. Camina a lo loco, decide a lo loco, no sabe por dónde irse y cae siempre en grandes barrancos, ¿verdad? Se va al precipicio porque no puede ver lo que Dios le está diciendo. No puede ver lo que Dios le está mostrando. No puede ver claramente a dónde es que debe de estar. Y se va al precipicio. Pero cuando tú ves claramente, tú ves el problema y tú que evades el problema. No vas a donde está el problema. El sabio se esconde cuando ve el mal, ¿verdad? No vas a donde está el problema, no que sabes caminar rectamente, das pasos certeros. ¿Por qué? Porque estás siendo guiado por Dios. ¿Verdad? Estás siendo guiado por Dios y tienes la visión, ves más allá, ves a futuro, ves a lo que Dios te está otorgando como la vista del águila, ¿verdad? La vista del águila no se enfoca ahí nomás, no, que ve hasta allá a las grandes distancias. Y desde grandes distancias puede ver el águila, el problema, la dificultad, lo que puede acontecer, lo que puede suceder, dependiendo de lo que está pasando en el momento, lo que puede suceder allá al fondo, allá adelante en el futuro. Y Dios nos invita ahora a tener esa vista, que es una vista espiritual que no solamente vemos el acontecimiento de aquí, sino que vemos lo que pasa allá también, en el futuro, allá adelante. Amén. Esa es la visión espiritual, donde no te basas en lo que está pasando en tu entorno. Como dice la Biblia, no nos basamos en lo que vemos, sino que por fe. Que no es lo que vemos lo que ordena nuestra vida, sino aquello que no vemos, que es en nuestra visión espiritual, que nos permite mantenernos estables y firmes sin pecado. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros este día. Así que terminamos acá, este momento, ¿verdad? Lo que es manifestación o el ministerio público de Jesús en la segunda parte, ¿verdad? Ministerio público de Jesús en su segunda parte. Así que nos falta un tema más que lo vamos a ver el día de mañana. Yo te agradezco mucho que me hayas acompañado para aquí y esperamos pues que realmente hayamos comprendido lo que Jesús ha hecho en este momento. Y en primer lugar podemos entender que Él nunca hace nada si no es que está cumpliendo la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre y podemos tomar aquí esa característica, ¿verdad? El obedecer lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, que es como que podemos decir el eje principal. Y lo segundo que podemos ver acá fue los acontecimientos sobrenaturales que Jesús vino a otorgar. Y todo esto, recordemos que el tema principal del libro de Juan es los testimonios acerca de quién es Jesús, para poder comprobar que Jesús es el Cristo. Amén. Bien, entonces vamos a orar en este instante. Acompáñame. Si tú vas a recibir a Jesús, ahora es el momento. Acompáñame, por favor. Gracias, bendito Dios, por el mensaje que nos has otorgado en este día, por este estudio que estamos llevando del Evangelio de Juan. Señor, reconozco que soy pecador. Yo te pido perdón en esta mañana y me arrepiento de todos mis pecados. Señor, te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz.
Y ahora yo te invito a mi corazón para que tú puedas morar en él. Que yo pueda tener la seguridad de mi alma, la seguridad de mi salvación, Señor. Que sea sellado con tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito por esa oración que acabas de hacer, porque reconociste a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, dice la palabra de Dios. Ahora hay fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido, dice la Biblia. Y bueno, te invito a que leas la palabra de Dios, que asistas a una iglesia, que vengas en oración al Señor, que diga todo lo que te preocupa ante la presencia de Dios. Él es el que te va a ayudar a poder salir de cualquier circunstancia difícil que estés pasando. Amén. Y bueno, vamos a orar para despedirnos en este instante. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia. En este momento te agradecemos porque tú nos otorgaste la oportunidad de poder compartir este mensaje. Bendice a mis amigos, a mis hermanos que me han escuchado en este momento. Señor, guárdales y protégeles en todo momento, en sus salidas y su entrada a sus casas, y solventa cada una de sus necesidades. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchos abrazos allá donde estás. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Nos seguimos viendo mañana con el último tema, si Dios lo permite. Muchas gracias por haberme acompañado. Bendiciones.